Muy buenas tardes. Estamos aquí en el Affinity Nutrition Center una vez más, los miércoles, principio de mes, con un nuevo invitado. Hoy es un día realmente nublado y de mal tiempo y de lluvia, o sea que si tenéis preguntas sabéis que las podéis hacer al final del seminario, del webinar, aquí en el chat de YouTube. Hoy tenemos a Cristina Pérez Vera, que es una diplomada por el Colegio Americano de Medicina Interna. Se licenció en la Universidad Autónoma de Barcelona, luego hizo su residencia en el North Carolina State, en Estados Unidos. Allí se sacó el internado, se graduó o se diplomó de medicina interna. Luego estuvo trabajando en el hospital haciendo su doctorado de Helsinki sobre encefalitis y garrapatas. Luego estuvo también en Leipzig y también en Berna, practicando su alemán y en el hospital clínico. Y actualmente, desde el 2022, es responsable de medicina interna del Hospital Canis de Girona. Conjuntamente también colabora con su antiguo hospital de Larau West en Suiza, cerca de Zúrich. Muchas gracias por estar con nosotros, Cristina. Gracias. Después de este realmente extenso currículum, pues es importante pues, que por primera vez acude a trabajar con nosotros o a colaborar en un webinar. Y como siempre empezamos con la misma pregunta, el ponente muchas veces es el que nos propone qué tema, y la pregunta es ¿por qué este tema? ¿Por qué la pancreatitis canina? ¿Y qué hay de nuevo? ¿No? La primera pregunta es ¿por qué la pancreatitis canina? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, es un placer. Pues he escogido el tema de pancreatitis canina por dos motivos principales. Uno es que es una enfermedad muy frecuente que vemos todos en la clínica diaria, sobre todo pancreatitis aguda en el perro. Y el segundo motivo es porque existen en los últimos 5 o 6 años ha habido avances sobre cómo entendemos la pancreatitis aguda, por qué ocurre, y además tenemos nuevos medicamentos que se están utilizando en pancreatitis para evitar que se compliquen estas pancreatitis con síntomas sistémicos. Por tanto, es algo muy relevante. Muy bien, pues ya empezamos con la primera pregunta, que un poco a título personal, ¿qué es la pancreatitis aguda y exactamente qué ocurre? Un poco, tenemos un recuerdo fisiológico Venga. del órgano y su función. Pues la pancreatitis es una inflamación del páncreas que se produce cuando hay una activación temprana de los enzimas pancreáticos. Es una enfermedad, digamos que es la enfermedad más frecuente del páncreas exocrino. Vamos a revisar un poco el páncreas. Acordaos que el páncreas es una glándula mixta con funciones endocrinas y exocrinas, y un 95% más de la masa pancreática es el páncreas exocrino, que está formado por estos lóbulos y acinos. Es la unidad secretora del páncreas que se encarga de producir y de secretar los enzimas digestivos. Se van a activar en los conductos pancreáticos, de manera que están inactivos dentro del acino. Y luego también tenemos esta parte también muy importante, que es el páncreas endocrino, en el que se sintetiza y se liberan en el torrente sanguíneo pues hormonas como la insulina o el glucagón. Cuando tenemos una pancreatitis hay un daño en estos acinos y por tanto los enzimas se activan de forma temprana, se activan antes de llegar a las vías biliares, al conducto biliar. ¿Cómo de frecuente es esta pancreatitis en los perros? No lo sabemos, y uno de los motivos es por el que hemos visto en los últimos años también que la inflamación pancreática con neutrófilos, con edema, a nivel histológico, no siempre se correlaciona con una sintomatología en este animal. Existen estudios en cadáveres en los que se ha descrito pues, una alta prevalencia de pancreatitis, pero eran perros que no tenían sintomatología. A nosotros, como clínicos, lo que nos interesa es la pancreatitis clínica, es conseguir un diagnóstico en un perro sin necesidad de hacer pruebas muy invasivas. Por tanto, no haremos biopsias pancreáticas generalmente ante la sospecha de pancreatitis. Es un diagnóstico clínico y lo haremos mediante la combinación de síntomas clínicos, hallazgos laboratoriales y también las pruebas de imagen.
Una de las digamos, retos de la pancreatitis es que la presentación es muy variable, síntomas muy inespecíficos y también su progresión. Por tanto, puede ser una inflamación leve o que pueda progresar a una pancreatitis aguda necrotizante con sintomatología o complicaciones sistémicas. Cuando tenemos un daño en el acino pancreático, en la unidad secretora del páncreas, pues se ha visto que se activan varios eventos a nivel intracelular. Aquí he puesto una lista de procesos que ocurren en los acinos. Tenemos un diagrama de lo que ocurre en un animal sano, este es el acino con su borde apical, y aquí tenemos conducto biliar, y ya vemos que tenemos los timógenos aquí almacenados, y aquí tenemos los lisosomas. Cada uno va por su parte para no activarse antes de tiempo, y luego aquí mediante exocitosis pues se liberan en el conducto biliar. Cuando hay un daño en los acinos, pues existen cambios en la homeostasis del calcio, los timógenos y los lisosomas se colocalizan, se encuentran y se activan. Además, puede haber un bloqueo apical, por tanto, no puede fallar la exocitosis de estos enzimas, y también un daño oxidativo. No es un proceso desencadenando, es decir, uno detrás de otro, sino que seguramente ocurre todo un poco a la vez, ¿no? Sabemos ahora, gracias a los estudios de los últimos 10, 15 años, que un factor clave, algo que inicia el proceso de pancreatitis, es la activación del tripsinógeno, de este enzima. Y también, no en todos los casos es el factor desencadenante, pero en más de un 50% ya explica la aparición de pancreatitis. Pues bien, sabemos ahora que hay otras moléculas, otros factores que también contribuyen en la aparición de pancreatitis y también en la gravedad de su forma. Por ejemplo, este factor nuclear kappa B son unas proteínas que regulan la respuesta inmunitaria, pues se ha visto que una activación importante de este factor se va a asociar a una presentación más grave. También ciertas quimoquinas o interleuquinas como interleuquina 2 también se asocia a una mayor gravedad del cuadro clínico. Y por último, algo que también cobra mucha importancia y tiene relevancia de cara a terapias que se han descrito, es el papel que juegan los neutrófilos y los macrófagos, porque para que una pancreatitis se complique y se vuelva sistémica, es muy importante la extravasación de estos neutrófilos y esta producción cascada inflamatoria de células inflamatorias, y también van a ser muy importantes. Muy bien, pues ¿hay algún tipo de factor de riesgo que podamos decir impliquen en la pancreatitis? Pues sí tenemos factores de riesgo. De hecho, creo que es más correcto llamarlos factores de riesgo que no etiologías, porque no sabemos bien si son la causa de la pancreatitis. Esto es muy diferente que en personas. En personas, generalmente la pancreatitis se asocia primariamente a ingesta de alcohol o a cálculos biliares, pero en perros, en la mayoría de los casos, más del 85% de los casos, la pancreatitis es idiopática. Pero si miramos los estudios, tanto retrospectivos como en animales, vemos que hay ciertos factores que se van repitiendo y, por tanto, consideramos que los siguientes son factores de riesgo. Unos son los factores genéticos. Por ejemplo, sabemos que en algunas razas se describe más a menudo la pancreatitis. Pero no sabemos si es porque esa raza tiene una predisposición genética o si puede ser porque estas razas tienen más riesgo de hipertrigliceridemia. Por ejemplo, los Schnauzer miniatura es una raza en la que se ha visto que tiene frecuentemente hipertrigliceridemia, puede ser severa, y ahora sabemos que estos perros Schnauzer con hipertrigliceridemia severa tienen mucho más riesgo de tener pancreatitis que los que no tienen hipertrigliceridemia severa. Así que hay como una interconexión entre factores genéticos y la hipertrigliceridemia, pero sí es verdad que en algunos
terriers o schnauzers se diagnostican más frecuentemente, pero cualquier perro también cruzado puede tener una pancreatitis. La hipercalcemia también es una alteración electrolítica que se ha asociado en algunos estudios a la aparición de pancreatitis. Y también existen algunas endocrinopatías. Por ejemplo, hay un estudio que sugiere que los perros con Cushing tienen más probabilidad de tener pancreatitis severa comparado con perros sin Cushing. Y luego hay una posible asociación con hipotiroidismo, pero son estudios retrospectivos y no se ha acabado de confirmar. También he apuntado aquí diabetes mellitus, pero en realidad si investigamos los artículos al respecto, vemos que probablemente la pancreatitis es la que al final provoca la diabetes y por eso coinciden en el tiempo. No creo que sea la diabetes la que provoca la pancreatitis, sino más bien al revés. Pero aún no está muy claro el papel de las endocrinopatías en estos casos. Sí sabemos que existen medicamentos que pueden provocar pancreatitis. Por ejemplo, algunos ejemplos serían pues, la asparaginasa, ciertos quimioterapéuticos, también anticonvulsivantes, el bromuro de potasio, el fenobarbital, los dos se han asociado, pueden aumentar el riesgo de pancreatitis. Hay una lista grande de medicamentos, por ejemplo, recientemente pues, se ha comentado el glucantimen, antimoniales, también pueden aumentar el riesgo de pancreatitis. Y también factores dietéticos, muy importante. Si evaluamos los estudios retrospectivos, vemos que en muchos casos los perros que tuvieron pancreatitis pues, habían ingerido una comida alta en grasa o había una indisposición alimentaria en la anamnesis. Además, sabemos también de personas que una dieta baja en grasa ayuda a este páncreas. Y de aquí al hecho de que se asocie una comida alta en grasa con el riesgo de pancreatitis. Pero hay muchas preguntas sin resolver. Por ejemplo, pues, ¿qué tipo de grasa? ¿Qué se considera una dieta alta en grasa? Aún es un tema bastante controvertido. Pero de aquí viene la recomendación de dar dietas bajas en grasa para estos perros. El sobrepeso, junto a factores dietéticos y hipertrigliceridemia, seguramente también juega un papel en la aparición de pancreatitis. ¿Por qué he puesto aquí anestesia? Pues no es que la anestesia en sí provoque una pancreatitis, pero si hay una hipotensión y tenemos cambios en la vascularización del páncreas, esto sí que se ha asociado a una pancreatitis. De hecho, hay estudios en los que una anestesia diferente a una variohisterectomía, una castración, se asoció a un mayor riesgo de desarrollar pancreatitis. Del mismo modo, igual que la hipotensión y la falta de la isquemia del páncreas se ha asociado a pancreatitis, también un traumatismo, por ejemplo, un traumatismo importante abdominal, puede, por cambios en la vascularización pancreática, pues también afectar a este acino y que pueda aparecer una pancreatitis. Muy bien, aquí hay un montón de cosas que pueden afectar. Pues la siguiente pregunta y una de las medicaciones, el tema de glucocorticoides, ¿no? Los temas estos pueden provocar el tema de pancreatitis aguda. ¿Es frecuente? Sí, los glucocorticoides, bueno, es una pregunta que muchos investigadores han intentado responder y de hecho hay muchos estudios buscando esta conexión, ¿no?, entre glucocorticoides, su administración y la aparición de pancreatitis. Aquí os he puesto unos cuantos, pero en realidad hay más. Hay estudios, por un lado, retrospectivos, en los que se miró pues, perros que habían tomado glucocorticoides por enfermedades inmunomediadas y tomaron dosis altas durante varias semanas y se miró cuántos de ellos desarrollaron pancreatitis y en cuántos se elevó la lipasa pancreática. En un estudio no se vio un aumento de esta lipasa, pero en otro estudio sí se vio que aumentaba la concentración de lipasa pancreática. Ahora bien,
de estos perros, muy pocos tenían sintomatología de pancreatitis, así que sí que puede aumentar la concentración de la lipasa pancreática, el glucocorticoide administrado de forma crónica, pero no necesariamente provoca una pancreatitis clínica. También tenemos estudios retrospectivos y estudios en los que se administró glucocorticoides a perros sanos y no se vio que ninguno de esos perros desarrollara sintomatología compatible con una pancreatitis. Y además, es interesante, pero tenemos este estudio, que comentaremos después. Es un estudio retrospectivo en el que se miró perros que tuvieron pancreatitis. Un grupo recibió glucocorticoides en el manejo de la pancreatitis y otro grupo no recibió glucocorticoides, solo tratamiento estándar. Y se vio que aquellos perros que recibieron glucocorticoides tuvieron una menor mortalidad y tuvieron una menor hospitalización comparado con los perros que no recibieron glucocorticoides. Por tanto, la conclusión sería, la respuesta a la pregunta sería que a fecha de hoy no hay una evidencia que apoye pues, el hecho de que los glucocorticoides provoquen una pancreatitis. De hecho, a lo mejor son beneficiosos en casos de pancreatitis. Pero sí hay que tener en cuenta que la administración de glucocorticoides nos puede aumentar, en muchos casos, la concentración de la lipasa pancreática. Así que, en resumen, si vemos los factores de riesgo que hemos comentado, vemos que no es que haya una etiología, una causa, sino que cuando ocurre una pancreatitis han fallado los mecanismos protectores, pues hay moléculas que se encargan de que los enzimas no se activen antes de tiempo, y además hay factores genéticos que juegan un papel, y además con los factores de riesgo, pues todo ello puede favorecer que un determinado paciente desarrolle una pancreatitis clínica. Muy bien. Pues un poco la siguiente pregunta sería, ¿qué complicaciones tiene la pancreatitis en estos casos? Pues las pancreatitis son una pesadilla para el clínico porque es una enfermedad que a veces se puede complicar y puede provocar la muerte del animal. Y el problema es que no hay manera de predecir qué es lo que va a ocurrir. Pero aquí he puesto un resumen de cómo una pancreatitis, una inflamación de un órgano local, puede tener tantas complicaciones, ¿no? Cuando tenemos esta activación del tripsinógeno, se activan las enzimas, hay una autodigestión del páncreas, pues sabemos que esto va a estimular una cascada inflamatoria con síntesis de mediadores inflamatorios que van a provocar una extravasación, va a haber una inflamación en el páncreas y esta extravasación de neutrófilos sobre todo va además a empeorar la inflamación de este páncreas y a producir pues, radicales de oxígeno, sustancias que activan aún más la inflamación. Como hemos comentado, este infiltrado neutrofílico de neutrófilos, células inflamatorias en el páncreas y en tejido circundante va a propiciar que haya una inflamación de tejidos peripancreáticos y una inflamación sistémica. Esto lo veremos, pues, por ejemplo, pues, aparición de fiebre, de fusiones, taquicardia. La aparición de fiebre, acordaos que no indica que haya una infección. A veces citoquinas inflamatorias, mediadores inflamatorios pueden producir fiebre sin que tengamos una infección, y esto ocurre mucho con pancreatitis. Si esta cascada de inflamación se perpetúa y hay más inflamación, pues luego podemos tener vasoconstricción, ya sea en el páncreas o a nivel sistémico, y eso es una causa, por ejemplo, de una complicación como el daño renal agudo. El daño renal agudo ocurre frecuentemente en pancreatitis severas y es debido seguramente a cambios en la vascularización a nivel renal, en su perfusión. También podemos tener hipoxia, por ejemplo, con arritmias en el miocardio, aparición de fusiones, ya sea a nivel abdominal, debido a peritonitis. También podemos encontrar fusiones a nivel pleural, trombosis, porque cuando hay una inflamación sistémica esto activa
pues las células endoteliales, factor tisular, y se activa la coagulación. Y esto puede producir tanto la aparición de trombos como un estado hipocoagulable en el que haya sangrados. Y por último, una complicación importante debido a esta vascularización afectada, a los capilares afectados, puede desembocar en una isquemia del intestino y podemos tener traslocación bacteriana y se puede complicar con una sepsis, y esto pues a la vez puede dar pues síntomas varios como shock o hasta sintomatología neurológica. Así que se puede complicar de muchas maneras esta pancreatitis. Muy bien. Y habiendo un poco cuál es un poco la fisiología y todo lo que tenemos que tener en cuenta, ¿cómo, desde el punto de vista clínico, qué tenemos que mirar? ¿Cuáles son los signos clínicos? ¿En qué nos debemos fijar en el día a día para determinar si esto puede ser una pancreatitis? Pues desgraciadamente no existe ningún signo clínico patognomónico de pancreatitis, y además la pancreatitis, como hemos comentado antes, la podemos ver en un perro con sintomatología muy leve, un vómito, un poco de apatía, o podemos tener, como aquí a la derecha, un perro con una caquexia, cuadro gastrointestinal severo, anorexia prolongada, traslocación bacteriana, vómito que no responde, hipomotilidad gástrica. Por tanto, veremos cuadros muy, muy diversos. Pero si nos fijamos en la sintomatología más frecuente, vemos que la sintomatología normalmente son signos bastante inespecíficos. Por ejemplo, pues letargia, anorexia, dolor abdominal, que se puede manifestar con esta posición pues, de rezo, vómito agudo, puede haber también diarrea, y luego si la pancreatitis es más severa, pues podemos tener ictericia o aparición de efusiones, o pueden presentar un shock hipovolémico y venir en shock. Muy bien. Para el diagnóstico de la pancreatitis, ¿qué hay de nuevo? Pues es un tema importante porque bueno, es importante conocer las limitaciones de cada prueba, pero yo diría que hay dos puntos importantes, relevantes, en referencia a los estudios de los últimos 2-3 años. Y uno es que tenemos estudios en los que las diferentes pruebas disponibles se comparan con una prueba estándar que es el diagnóstico clínico y no la biopsia pancreática. Y además tenemos estudios muy interesantes en los que se ha comparado pues, qué ocurre con la lipasa pancreática, con la sintomatología clínica, marcadores inflamatorios y con la imagen ecográfica durante el tratamiento de la pancreatitis. Así que esto va a ser también muy interesante. El diagnóstico, como hemos comentado ya en la introducción, va a ser clínico. Y básicamente lo haremos mediante una combinación de reseña, anamnesis, la historia clínica compatible con signos clínicos compatibles. El examen físico también nos va a indicar si hay pues, dolor abdominal, deshidratación, ictericia, si el cuadro es compatible con una pancreatitis. Y luego además tenemos que realizar pruebas de laboratorio para investigar si es una pancreatitis o no, y nos va a ser también de ayuda. Y luego, por último, las pruebas de imagen también van a ser de mucha importancia. Si comentamos un poco más en detalle las pruebas laboratoriales, aquí os he puesto una lista de pruebas que podemos hacer. Siempre, generalmente, realizamos una hematología, ¿no? un hemograma. Bueno, pues el hemograma en sí no nos va a dar el diagnóstico, pero nos puede dar pistas sobre la gravedad del cuadro. ¿Qué vemos en la hematología? Lo más frecuente va a ser ver una leucocitosis neutrofílica, esto es un hallazgo muy frecuente, que puede ser leve a severa, puede ser una neutrofilia también con degeneración. En casos de pancreatitis necrotizante o con SIRS o sepsis podemos ver una neutropenia, y esto es grave, indica pues que tenemos una enfermedad muy grave, y también podemos
muy frecuentemente encontrar trombocitopenia. ¿Por qué hay trombocitopenia en pancreatitis? Pues es multifactorial. Puede haber sangrado intestinal, por ejemplo, y que esto disminuya las plaquetas. Hay a veces, debido a la inflamación, existe una vasculitis. También podemos tener un consumo de estas plaquetas y se activa la coagulación. Así que es frecuente tener trombocitopenia, que puede ser de leve a severa. Y luego, en el perfil bioquímico, yo recomendaría siempre hacer una bioquímica completa, que también incluye los iones, por ejemplo, albúmina es importante. ¿Qué encontraremos? Pues los hallazgos o las alteraciones más frecuentes suelen ser aumento de enzimas hepáticas. Podemos encontrar pues, un aumento de la LT, ALKP, la GGT también. Puede estar a veces aumentada la bilirrubina, porque la inflamación pancreática puede provocar lo que se llama una obstrucción o afectar al flujo de las vías biliares. También frecuentemente tenemos una hipoalbuminemia. ¿Y por qué? Pues acordaos que es una proteína de fase aguda negativa, y cuando tenemos una inflamación importante, la albumina puede disminuir, su concentración puede disminuir. Hipocalemia, si hay vómito, hiponatremia también. Y además nos fijaremos sobre todo en el valores renales, porque hemos comentado que una complicación puede ser un daño renal agudo, pero también podemos ver azotemia prerrenal. Un perro con pancreatitis puede presentar azotemia y que sea por deshidratación, no siempre indica un daño prerrenal. Y luego también he apuntado aquí las proteínas de fase aguda. Y esto es algo que también es de ayuda para nosotros, para los clínicos. En el perro la proteína de fase aguda más importante es la proteína C reactiva. ¿Y por qué es de ayuda? Pues es una herramienta más, pero son proteínas con un tiempo de vida medio corto, de manera que cuando tenemos una inflamación o una infección se elevan rápido. No es específico de una infección, podemos tener elevación de la proteína C reactiva con inflamaciones importantes, y de hecho en pancreatitis, en poliartritis, en meningitis se ha descrito su utilidad, pero yo sobre todo la considero útil para monitorizar. Un valor puntual de una proteína C reactiva no nos ayuda mucho, sí que nos indica pues, que hay un proceso inflamatorio, pero es más útil en pacientes críticos. No sabemos si el animal está respondiendo o no, no está claro desde el punto de vista clínico, pues las proteínas de fase aguda, por su corto tiempo de vida media, disminuyen rápidamente cuando la pancreatitis mejora. Así que es algo que nos puede ser de utilidad si lo tenemos en la clínica. Si hay que enviar fuera, pues entonces ya no tiene esa utilidad, ¿no? Pero en algunos estudios parece ser hasta más sensible que la hematología. El urianálisis en sí, en caso de pancreatitis, no es que sea de mucha utilidad, pero podemos encontrar pues, algún problema concurrente, una infección. Si hay un daño tubular, pues glucosuria, o puede haber proteinuria pues, prerrenal. O en un daño renal agudo, antes de que tengamos elevación de los parámetros renales, si hacemos un sedimento, a veces podemos identificar cilindros, y indicarían pues, que tenemos un daño renal incipiente. Y por último, la medición de la lipasa pancreática. Aunque no hay ninguna prueba que sea perfecta, todas tienen sus limitaciones, y al final el diagnóstico será pues, una combinación de estas pruebas. Digamos que por sí sola es la prueba más sensible y más específica, la medición de la lipasa pancreática. Ojo, porque la amilasa y la lipasa son enzimas que podemos medir, y de hecho antes las incluíamos en las bioquímicas de nuestra clínica, pero son sustancias que se originan no solo en el páncreas. La lipasa y la amilasa también se pueden sintetizar pues, en el intestino, en otros órganos, y son poco específicas. Por eso ya son menos útiles y no las medimos ante la sospecha de una pancreatitis.
lo que hacemos es medir la lipasa pancreática. Y la lipasa pancreática tiene la ventaja que es una lipasa originada de forma exclusiva en el páncreas. De aquí el interés en los últimos 10 años en estudiar esta lipasa, ¿no? Y ver cómo nos ayuda a nosotros. Tenemos disponibles diferentes pruebas, diferentes mediciones, pruebas que miden la lipasa pancreática. Por un lado existen ensayos catalíticos colorimétricos y luego test inmunológicos. Hay que conocer qué prueba es la que estamos usando porque cada uno tiene pues, sus limitaciones, como veremos a continuación. Existe una prueba cuantitativa que es la SPEC-PLI, inicialmente la SPEC-PLI, y fue la primera que se desarrolló, pero ahora en la actualidad tenemos la posibilidad de medir la lipasa pancreática no solo con el SPEC, sino con diferentes lipasas. Está el VCheck, el VET-scan, y cada vez van apareciendo más reactivos para poder medir estas lipasas. Algunas se miran en la clínica, que tienen muchas ventajas, porque puedes hacerlo tú mismo en la clínica. Otras hay que enviar como la SPEC-PLI. Pero tenemos estas que miden las cuantitativas y luego tenemos las que son cualitativas, y es que dan o es normal o es anormal. Es un test rápido que dice si es normal o es anormal. Si nos fijamos en las cuantitativas, pues se han establecido valores de referencia para cada tipo de lipasa, la SPEC, la VET-scan, la VCheck, pero sabemos que los perros sanos tienen concentraciones muy bajas, más de 400 indica pancreatitis, y esta prueba en concreto, la SPEC, la PLI, es una prueba muy sensible, pues más de un 70-80% de sensibilidad, y también bastante específica, hasta un 97%, o sea que es una prueba muy, muy, muy específica. Pero ahora tenemos nuevas pruebas, nuevas posibilidades de medir la lipasa, y hay que conocer pues, las sensibilidades y especificidades. Pero si nos fijamos en los estudios en los que las diferentes lipasas se han comparado, todas funcionan bastante bien. Tienen una sensibilidad muy correcta, de más de un 70-80%, y una alta especificidad. Así que todas funcionan bien. Pero si usamos el SNAP, que es cualitativo, normal o anormal, hay que tener en cuenta que da anormal en valores de lipasa intermedios. Por tanto, hay más falsos positivos que negativos. Y también se ha descrito pues, perros con otras patologías, un problema, una obstrucción intestinal, enfermedades endocrinas, que pueden dar también falsos positivos. En cambio, si la prueba da normal, si da negativo a pancreatitis, entonces el diagnóstico de pancreatitis es bastante improbable, porque es una prueba sensible. Se han publicado recientemente las diferentes lipasas disponibles, la SPEC, VET-scan, VCheck, la PLI, la SNAP y también la DGGR, y se han descrito pues, que hay interferencias, puede haber interferencias por ictericia, por lipemia, existe la posibilidad de interferencias, y además se ha observado también que la azotemia, si hay un daño renal, también puede afectar la concentración de lipasa. No es algo que esté asociado al grado de azotemia, es decir, no es proporcional, cuanto más alta la creatinina, más falseada se ve la lipasa, sino que hay un efecto, pero no sabemos bien por qué ocurre, pero hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, os recuerdo a todos los que estáis viendo aquí en directo que podéis poner vuestras preguntas en el canal YouTube, en el chat, y luego al final de la presentación vamos a concretar algunas de las preguntas que nos estáis haciendo hasta ahora. ¿Ok? Bueno, hemos visto un poco el diagnóstico laboratorial. Ahora, el siguiente paso sería intentar ver qué es lo que podemos desde el punto de vista de la ecografía, cuándo tenemos que hacer la ecografía, qué tenemos que mirar,
cuando sospechamos lo de la pancreatitis, un poco. Exacto, hemos visto pues, que la lipasa es muy útil, ¿no? Pero también hay que tener en mente pues la ecografía tiene mucha utilidad. La ecografía va a ser muy importante, va a ser fundamental por dos motivos. Uno, porque nos permite descartar otras enfermedades que den un cuadro clínico parecido. Por ejemplo, pues un cuerpo extraño intestinal, una torsión mesentérica, una peritonitis séptica, ¿no? Una colicistitis, así que la ecografía podemos descartar otros problemas y también podemos buscar aquellas alteraciones o hallazgos que pueden indicar una pancreatitis. Ahora sabemos, gracias a los estudios más recientes, que en un caso de pancreatitis severa, la ecografía tiene una sensibilidad de un 68% más o menos. Eso quiere decir que no es perfecta, que podemos tener un perro con una pancreatitis grave, con cuadro clínico grave, y que la ecografía sea normal. Esto hay que tenerlo en mente, pero es bastante sensible, por 68%. ¿Y qué es lo que vemos cuando hay pancreatitis? Vemos generalmente cambios en el tamaño del páncreas y también cambios en la ecogenicidad. Tenéis disponibles pues, varios estudios en los últimos 3-4 años que han visto cuáles son los hallazgos que sí indican pancreatitis y cuáles son menos específicos de pancreatitis. Y estos dos son los más importantes, el tamaño del páncreas y los cambios en su ecogenicidad, como por ejemplo hiperecogenicidad del páncreas y de la grasa peripancreática, hiperecogenicidad de la grasa y una hipoecogenicidad del parénquima pancreático. Estos son los más específicos. ¿Pero podemos encontrar algo más? Sí, podemos ver, por ejemplo, en pancreatitis que haya líquido alrededor del páncreas, una peritonitis focalizada. Podemos también hallar una papila duodenal que esté más prominente, dilatación del conducto pancreático. Podemos, a la vez que hacemos ecografía, investigar si puede haber alguna complicación. Una complicación importante es la trombosis de la vena porta. Existe un estudio explicando pues, las causas de una trombosis y en un 50% de los casos y una pancreatitis aguda, por tanto, también lo podemos ver en la ecografía. Además, la eco permite coger muestras pues, del líquido libre, por ejemplo. También se puede hacer citología del páncreas, ¿por qué no? Se puede obtener una muestra y por tanto, es una prueba de mucha utilidad. Claro, si somos muy estrictos definiendo los hallazgos de una pancreatitis y consideraremos pancreatitis cuando haya todas las alteraciones que podemos encontrar, pues entonces la sensibilidad va a disminuir. Si en cambio consideramos pancreatitis pues que haya hiperecogenicidad de la grasa y un páncreas hipoecogénico, entonces esto aumenta la sensibilidad y disminuye la especificidad. Por tanto, cuanto más estrictos seamos con el número de criterios, más nos va a aumentar la especificidad, pero más va a disminuir la sensibilidad. Os comentaba que tenemos artículos, estudios de investigación evaluando pues, la utilidad de la ecografía. En este estudio, con más de 150 perros, se vio que hubo una baja correlación entre los hallazgos ecográficos y el grado de elevación de la PLI. Esto no quiere decir que la eco no sea útil, pero sí indica que a veces podemos encontrar cambios en el páncreas o alrededor del páncreas que no sean específicos de pancreatitis. Por ejemplo, pues edema pancreático, habrá que descartar otras enfermedades que lo puedan provocar, pues una anafilaxis, sobrecarga de fluidos, por ejemplo. Pero sí se vio, es interesante, sí se vio una correlación moderada entre los hallazgos ecográficos y la severidad clínica. Esto ya lo sospechábamos cuando veíamos un páncreas muy reactivo, mucho líquido alrededor, pues ya decíamos, ostras, pues menuda pancreatitis, ¿no? Pues sí se ha visto una correlación con la severidad del cuadro clínico. También algo interesante que vieron estos autores italianos es que si hacemos ecografías seriadas,
si el día 1 hago una ecografía a mi paciente y ese páncreas es normal, se ha visto que si repito la ecografía al día siguiente o a los 2 días, tal vez luego sí veo cambios típicos de pancreatitis. Así que si tenéis un paciente en el que no encontráis una pancreatitis en la ecografía, ese animal no responde al tratamiento de una gastritis, por ejemplo, pues a veces al repetir la ecografía podemos ya ver una pancreatitis más clara. Así que podemos valorar repetir la ecografía. En este otro estudio que a mí me gusta mucho, este es muy útil, es de hace un año solo. Los autores lo que hicieron es mirar en perros con pancreatitis, comparar o ver qué ocurría a lo largo del tiempo en la concentración de lipasa pancreática, la proteína C reactiva, los cambios ecográficos y la sintomatología clínica, o digamos el score clínico y la opinión de los tutores. Y lo que es interesante de este estudio es que la lipasa pancreática, si os fijáis, el día 2 ya ha disminuido considerablemente, pues de 1900, el valor de 1900 de media ya al día siguiente disminuye rápidamente y a la semana ya está normal y también al mes. La proteína C reactiva también, si os fijáis, está muy elevada, más de 100 el día 0, pero ya rápidamente se normaliza. Así que es un buen indicador de cómo está yendo la enfermedad. Pero aquí que pone UPAS, los cambios ecográficos, esto es muy relevante, persisten hasta el mes. Por tanto, esta imagen de páncreas hipoecogénico, de grasa pancreática hiperecogénica, esto puede persistir. Así que cuidado cuando hagáis una eco de seguimiento porque puede tardar en mejorar, aunque el animal esté mucho mejor. Si os fijáis, aquí ya la mejoría clínica pues aumentaba considerablemente. Así que los cambios ecográficos pueden persistir. Así que en resumen, la eco es muy útil, la lipasa pancreática también. ¿Cómo usaremos la lipasa? Se puede usar de 2 maneras. Una es, tenemos un animal con sintomatología, hago una analítica, le hago una lipasa y me da muy alta. Podemos tener de aquí un diagnóstico presuntivo de pancreatitis y no hacer la ecografía, es una opción. La otra opción es darle 24 horas a ese animal a ver si responde al tratamiento. La otra opción es hacer la ecografía. Si en la ecografía vemos hallazgos típicos de pancreatitis, nos cuadra con el cuadro del animal, pues entonces ya tenemos una sospecha de pancreatitis, y se podría o no hacer la lipasa pancreática, ¿vale? Si la ecografía es normal, pero tenemos sospecha de pancreatitis, entonces sí que haremos la lipasa pancreática. Pero al final depende de cada caso individualizado. Bueno, ya hemos visto antes en los posibles riesgos, el tema de la dieta, obesidad, esto salía en el 50% de los casos. La pregunta es, ¿hay alguna dieta o qué importancia tiene la dieta, ¿no? El papel en la pancreatitis de la dieta, ¿cuál es? Hablaremos de la dieta, pero también hablaremos un poco del tratamiento estándar de la pancreatitis. Una cosa a tener en mente, que ya os he comentado antes, es que cada animal es diferente. Tenemos pancreatitis como la de la izquierda, un perro que está alerta, un poco de dolor abdominal, vómito, y luego tenemos animales que están muy críticos y que van a necesitar un tratamiento muy intensivo. No hay manera de saber qué animal cuál será cuál, es decir, a lo mejor un animal empieza con signos leves y luego progresan. Por tanto, no existe un tratamiento estándar, habrá que individualizarlo. Pero vamos a ver primero los objetivos del tratamiento. Por un lado, en la anamnesis intentaremos corregir o identificar algún factor de riesgo y corregirlo, fármacos que esté tomando el animal, parar esos fármacos, mantener normovolemia, corregir y tratar complicaciones que pueda haber y luego aportar nutrición, que esto es muy importante. Comentábamos ahora el papel de la nutrición. Aquí tenéis en la siguiente diapositiva pues aquel tratamiento que casi siempre haremos en casos de pancreatitis, y esto incluye pues fluidoterapia. Son animales que no comen, pueden tener vómitos o diarreas.
pueden estar deshidratados, por tanto fluidoterapia, con suplementación de potasio, también a veces de calcio. Antes me he olvidado, pero cuando hagamos una bioquímica es importante también mirar el calcio, porque a veces puede haber hipocalcemia. Esto lo vemos más en los gatos, pero en gatos, debido al ser una enfermedad muy diferente al perro, no hablaremos en esta charla, pero sí podemos encontrar hipocalcemia que a veces puede ser marcada y a veces hay que suplementar. Luego la nutrición, siempre habrá que pensar en un plan nutricional para nuestro paciente. Analgesia también suele dar dolor abdominal, aunque no sea evidente, habrá que asumir que hay dolor y por tanto pues tenemos muchas opciones, desde una buprenorfina, por ejemplo, puede servir en la mayoría de los casos, podemos también valorar pues, un nolotil o podemos, en casos donde hay más dolor, pues una CRI de fentanilo o lidocaína, ketamina, hay muchas opciones, pero generalmente buprenorfina suele ser suficiente. Y luego antieméticos también, porque la pancreatitis da náusea, malestar, vómitos. Lo bueno de los antieméticos es que tenemos muchos y además se pueden combinar porque tienen diferente mecanismo de acción. Yo uso mucho pues, el maropitant y además podemos combinar con ondansetron o con la metoclopramida y pueden ayudar en función del cuadro de cada animal. Podemos dar un antiemético o varios. Y luego a la derecha tenéis diferentes estrategias terapéuticas que va a depender de cada caso que tengáis. Va a ser una decisión individualizada. Por ejemplo, los gastroprotectores que tanto usábamos antes, omeprazol, famotidina, pues no hay que darla siempre, no hay que darlo siempre. De hecho, su administración se puede asociar pues, a disbiosis y no necesariamente hay un beneficio para ese animal. Los daremos cuando sospechemos una ulceración gástrica, por ejemplo, o una esofagitis, entonces daríamos omeprazol. Los procinéticos, muy, muy importantes. No lo he comentado antes, pero la pancreatitis muchas veces puede dar afectación de la motilidad gástrica. Son pacientes que tienen distensión gástrica, hipomotilidad, ilio paralítico, y esto dificulta mucho el manejo con la nutrición. Regurgitan, tienen molestia y dolor, y usaremos procinéticos en estos casos. ¿Cuáles? Pues podemos hacer, por ejemplo, una CRI de metoclopramida, es una buena opción. Si no responde, no hay mejoría, también podemos dar pues, un agonista serotoninérgico, por ejemplo, pues, la cinitaprida, brucolaprida. Aquí no tenemos tisaprida, pero si no sería también una buena opción. Eritromicina en CRI. Hay varias opciones, pero va a ser muy importante ayudar a que el estómago pueda vaciar correctamente. Los antitrombóticos también valoraremos en algunos casos, sobre todo si tenemos una pancreatitis severa. Son animales en los que se activa la coagulación, hay riesgo de trombosis, no se mueven, están en recumbencia lateral. Pues pensad en antitrombóticos en aquel paciente donde encontréis un trombo, sospechéis que sea hipercoagulable. Si se puede hacer pues trombolastografía, tromboelastometría mejor, pero en la práctica no lo hacemos. Y luego tenemos otras opciones como glucocorticoides, antibióticos, plasma o estimulantes del apetito. El plasma, la administración de plasma fresco congelado, sí que se usa, pero no se usa en todos los casos. Tampoco se usa para aumentar la concentración de albúmina en sangre, ¿de acuerdo? El plasma lo valoraremos en un paciente que tenga sangrados, que sea hipocoagulable, que tenga una coagulopatía, o también en pacientes muy inestables que presenten shock, pero no responden a fluidos, es un shock distributivo, ¿no? Parecido a una SIRS, sepsis, y una vez habéis mirado hematocrito, la glucemia, no sabéis qué está pasando, pues en estos casos yo puedo administrar un coloide, ¿de acuerdo? Y luego estimulantes del apetito también son una opción. No reemplazan la nutrición, pero sí que podemos valorar, sobre todo en los gatos, pero también en los perros, tal vez dar un estimulante del apetito. En el perro yo utilizo la mirtazapina.
a tener en mente que no es tan eficaz como en el gato, pero también podemos administrarla. Vale. Ahora sí, antes me he pasado de pregunta. ¿La dieta qué papel juega aquí? Perdona, los antibióticos. No pasa nada. También hablaremos de la dieta, ¿eh? Es que no sé, lo he apuntado aquí, pero me equivoco. Sí, no hay Perdona. problema, no hay problema. Pues, si os parece, antes hablamos un poco de los antibióticos. A ver, el mensaje es que los antibióticos, en la mayoría de las pancreatitis, no hay que administrar antibióticos, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque es una inflamación estéril que raras veces se complica con una infección. La incidencia de complicaciones bacterianas es muy baja. Por tanto, sí que a veces hay que valorarlo, pero generalmente no administramos antibióticos. ¿Cuándo valoraré la opción de dar un antibiótico a un paciente con pancreatitis? Si tengo una infección concurrente, una colecistitis, o tengo una neumonía por aspiración, o tengo pues alguna otra infección que tengo que tratar, o por ejemplo en una pancreatitis necrotizante, un animal con ahora ha hecho una leucopenia, glucemias borderline, ese animal está muy inflamatorio, con peritonitis. En estos casos podemos valorar si sospechamos traslocación bacteriana o sepsis, dar un antibiótico de amplio espectro. Y también esto en sospecha de sepsis o traslocación bacteriana. Pero yo diría que es una minoría de los casos que vemos en la clínica. Pero sí, en estos casos lo mejor es administrar un antibiótico de amplio espectro, como por ejemplo pues, amoxicilina clavulánico, ampicilina sulbactam, ¿de acuerdo? Para pues controlar la traslocación bacteriana, que suele ser la causa más frecuente de complicaciones. Pero es un tema de debate, ¿eh? También se está debatiendo mucho en personas el uso de antibióticos en pancreatitis aguda. La siguiente pregunta. Muy bien. Pues comentaba Josep sobre la nutrición, ¿no? La dieta. Esta también es una pregunta... Trampa. Es una pregunta trampa porque no hay una respuesta única, pero digamos que es un papel importante. Estamos de acuerdo que es uno de los pilares del tratamiento de la pancreatitis aguda en el perro. En el gato no es tan importante, pero en el perro sí es importante. Por un lado vamos a ver la importancia de la nutrición. La nutrición es fundamental en pancreatitis aguda. Antes se decía, bueno, cuando el perro se encuentra mejor, ya empezará a comer. Si damos alimentación, estimularemos la secreción pancreática, cuidado. Bueno, pues esto ha cambiado mucho. Ahora sabemos que si alimentamos, el animal mejorará antes. Vamos a ayudar al microbioma intestinal, a la regeneración del epitelio intestinal, y se ha demostrado pues, que los perros que comen antes, que se alimentan antes, se van a casa antes, mejoran antes, tenemos menos complicaciones. Y también conocemos ahora que la alimentación enteral siempre es mejor que la nutrición parenteral. Por tanto, siempre vamos a recomendar un plan nutricional, sobre todo en un animal que lleve más de 3 días sin comer. Recomendaremos la colocación de una sonda de alimentación. Sí podemos dar un estimulante del apetito, pero al final el animal no comerá lo que necesita. Lo mejor es darlo mediante una sonda que puede ser pues, de corto plazo, nasogástrica, o puede ser una de esofagostomía. Sabemos mediante estudios que son sondas muy bien toleradas, fáciles de colocar, y cuando el animal ya esté comiendo bien, se pueden retirar sin problema, ¿de acuerdo? ¿Y qué dieta? ¿Qué dieta administraremos a nuestro paciente con pancreatitis? Aquí es un tema, es difícil porque no tenemos una evidencia científica sólida. Tenéis este estudio aquí del JAMA muy interesante en el que discuten un poco pues, el papel de la nutrición y cuál es la evidencia científica. También habrá que tener en mente si es un paciente que tenga otras enfermedades, si tenemos un daño renal, si es un paciente con un problema renal crónico o con otras enfermedades, por ejemplo, una
enteropatía crónica o una diabetes, habrá que tener todo en cuenta, ¿no? Pero así en términos generales recomendaremos una dieta de fácil digestión, de fácil digestibilidad y también que sea baja en grasa, que no tenga mucha grasa. Esto ya lo hemos comentado. Además, si queremos que este estómago vacíe correctamente, ayudar a la motilidad gastrointestinal, nos interesa una dieta con baja cantidad de grasa y de fácil digestión. Si además tenemos es un paciente con una hipertrigliceridemia severa, pues entonces sí vamos a recomendar una dieta que sea con restricción de grasa. Pero no necesariamente hay que dar una dieta baja en grasa en todos los pacientes, en todos los perros. Si en anamnesis hay una hipertrigliceridemia, sí. Si no, pues que tenga una cantidad baja o moderada de grasa, pero que no tenga mucha grasa. ¿Hay que darla durante muchas semanas? Pues normalmente, si es el primer episodio de pancreatitis, la damos hasta que el animal se encuentre bien, se vaya a casa, y luego en unas semanas hacemos un cambio progresivo a la dieta anterior. Será una excepción pues aquel caso que tenga brotes de pancreatitis o un paciente con pancreatitis crónica, pues entonces sí que recomendaremos una dieta que sea baja en grasa. También comentábamos en el cuadro que os he puesto diferentes opciones en casos individualizados, el uso de glucocorticoides. Los glucocorticoides, como os he comentado antes, tienen mucho interés en los últimos años y tenemos estudios que describen una mejoría antes en perros que han recibido glucocorticoides de forma inicial. Y esto es un tema controvertido, pero yo creo que es algo a considerar en animales con sintomatología grave, sobre todo pancreatitis necrotizante. Les daremos glucocorticoides a dosis antiinflamatorias, 0,5 mg/kg, a no ser que esté contraindicado. Yo lo encuentro muy útil en pacientes con mucho dolor, efusiones abdominales, peritonitis, se encuentran mejor si damos un antiinflamatorio. Si tenemos también obstrucción biliar, entonces también puede ayudar a desinflamar. Así que es un fármaco que yo uso bastante en casos graves, de presentación grave. Y también podría ayudar con esta motilidad intestinal, pero no se conoce tan bien. Si damos glucocorticoides, algo a tener en mente es el uso de antitrombóticos. Si damos glucocorticoides, puede ser que estemos aumentando o favoreciendo la hipercoagulabilidad, pues será un paciente en el que a lo mejor valoraremos antitrombóticos. Os he puesto aquí insuficiencia adrenal relativa, porque en pacientes muy enfermos con sepsis o SIRS se ha descrito esta insuficiencia relativa y no hacen suficientes glucocorticoides. Sería otro motivo en el que podríais valorar usar un glucocorticoide, ¿de acuerdo? Última pregunta, estamos muy cerca del tiempo. ¿Qué sabemos del nuevo tratamiento con fluzapladib? Pues es un tratamiento muy prometedor. Si revisamos lo que hemos comentado antes de los neutrófilos, vemos que en los vasos pues tenemos la P-selectina, que se encarga pues, de que los neutrófilos hagan el rolling, se activen, se adhieran y migren al tejido pancreático y al tejido peripancreático. Pues este fármaco, el fluzapladib sódico, inhibe este antígeno 1 asociado a la función leucocitaria, que es el que se une, está aquí, está en la superficie de los neutrófilos y se une a la P-selectina, ¿no? al ICAM, perdón. Por tanto, este fármaco se ha demostrado que su administración disminuye pues, la activación de los neutrófilos y la migración en tejido pancreático y, por tanto, previene un cuadro severo. Está comercializado en Japón y también en Estados Unidos. Aquí en España, a fecha de hoy, aún no está disponible, pero sí que hay un estudio aleatorizado en el que se vio un beneficio clínico
y menor probabilidad de que el animal tenga un cuadro severo. También me consta que hay estudios internos en Tennessee que están viendo una buena respuesta al tratamiento, sobre todo en animales con cuadros clínicos graves. Hay una mejor supervivencia en estos pacientes, pero aún no se ha publicado. ¿De acuerdo? Muy bien, pues adelante, Sí, sigamos. bueno, pues como conclusión, solo comentar que a pesar de los avances que se han descrito, no sabemos muy bien cómo ocurre exactamente la pancreatitis. Los signos son muy variables y también la evolución de esta enfermedad. La prueba estrella es la lipasa pancreática, pero es una prueba con limitaciones y al final es un diagnóstico clínico, ¿de acuerdo? Y luego no hay un tratamiento estándar, pero va a consistir en un tratamiento de soporte, sobre todo en perros con pancreatitis y también individualizado en cada caso. Y por último, a tener en cuenta que a lo mejor próximamente tendremos disponible el Fuzapladib y podremos usarlo en pacientes con cuadros graves. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora mismo vamos a entrar un vídeo explicando las nuevas dietas húmedas de Advanced Veterinary Diets y mientras tanto preparamos las preguntas que vamos a dar respuesta inmediatamente después. Hola a todos, nos gustaría presentaros las novedades que tenemos en dietas húmedas y lo primero sería recordar estas características transversales a todas estas recetas. Como sabéis, llevamos más de 25 años de trabajo con las dietas, con lo cual son dietas que están basadas en la ciencia, en la investigación y hacemos casos clínicos para probar su eficacia, como es el caso de la dieta gastroenteric o la dieta weight balance. Todas nuestras dietas están probadas en palatabilidad. Cuando las ponemos en el mercado tenéis todas las garantías de que se lo comen bien y les sientan bien. Y también son recetas de calidad. Seleccionamos ingredientes de alta calidad y también nos aseguramos de que son dietas completas y equilibradas y que por tanto pueden ser utilizadas tanto de forma exclusiva como también de forma combinada con cualquiera de nuestras dietas de alimentación seca. Y aquí os presentamos el nuevo portfolio de dietas que lanzamos Hypoallergenic Limited Ingredient para aquellos casos donde tenemos una sospecha de una reacción adversa al alimento y queremos buscar proteínas alternativas. Bueno, pues os presentamos aquí nuestras nuevas recetas de cerdo, pato, cordero y trucha, con una alta composición en la receta de cada uno de estos ingredientes. Siempre buscamos también que sean recetas de alta calidad. Y en común podemos decir que todas ellas son monoproteína animal, están elaboradas con ingredientes que no contienen gluten y son 100% completas y equilibradas. Nos hemos asegurado que todas ellas dejan fuera los alergenos que con más frecuencia pueden producir una reacción adversa al alimento, que son el buey, el pollo, los lácteos, el trigo y el huevo. Y por ello hemos seleccionado estas fórmulas con esta monoproteína alternativa, el cerdo, la trucha, el pato o el cordero, combinados con carbohidratos libres de gluten, que son el arroz y el maíz. ¿En qué casos podemos utilizar estas nuevas recetas? Bueno, pues en aquellos casos donde tenemos una dermatitis o una gastroenteritis asociada a una reacción adversa al alimento y también en enteropatías que responden a la alimentación, con lo cual vamos a tener muchas oportunidades de poder utilizarlas en nuestra clínica del día a día. Y también os queremos presentar hoy otra novedad que tenemos y es el lanzamiento de estos nuevos formatos en 400 gramos de nuestras dietas de perro, Atopic, Weight Balance y Gastroenteric. Un formato más adecuado para perros de mayor tamaño, que puedan ser medium o puedan ser maxi, y que también va a ser una compra más ventajosa para estos tutores. Y así quedaría nuestro total de portfolio de soluciones de dietas húmedas. Esperamos que os hayan gustado nuestras novedades y os dejamos aquí nuestro email de contacto para cualquier consulta o solicitud que nos queráis hacer. Muchas gracias. Tenemos 4 preguntas y poco tiempo, pero empezamos. El primero, el último tratamiento que aún no está en Europa, ¿esto sirve para todos los casos? No, el Fuzapladib es un fármaco que en principio está pensado para pacientes con cuadros severos, es decir, en el que sospechamos que se va a complicar con complicaciones sistémicas. Por tanto, hemos visto que la mayoría de perros con pancreatitis tienen cuadros leves. No daríamos el Fuzapladib. Sería para casos reservados
en los que creemos que hay un cuadro o una necrotizante, por ejemplo, con más efusiones y daño renal agudo, por ejemplo. Hemos hablado de factores predisponentes, hablabas de razas, de terriers, de snauzer miniatura. ¿Es más frecuente con la edad o no tiene nada que ver la edad? No se ha visto una asociación con la edad, puede ocurrir a cualquier edad, suelen ser perros de edad media. Vale. Y por último, la última pregunta, estamos hablando del signo radiológico del vidrio esmerilado en el cuadrante derecho craneal, ¿sigue siendo válido? No he comentado la radiografía porque es una prueba que es poco sensible y específica, pero es verdad que en la clínica lo tenéis y permite descartar pues, una obstrucción intestinal o alguna otra enfermedad. Sí que vemos a veces este signo que comentabais, también vemos pérdida de definición, ¿no? de la parte craneal, podemos también encontrar a veces efusión, ¿no? Un estómago bastante dilatado, todo esto puede apuntar a una pancreatitis, pero claro, no tiene la sensibilidad de una ecografía, pero vaya, creo que para empezar un paciente con cuadro gastrointestinal, la radiografía pues, nos va a ayudar a descartar otros procesos y si encontramos esto, pues nos hará pensar en una pancreatitis. Pues nada más, muchísimas gracias, Cristina, Muchas gracias. por tu presentación y por tu claridad. Daros las gracias a todos los que habéis estado en directo y preguntando. Si os ha gustado, le dais al like y os suscribís al canal. Como siempre os decimos, y lo que me gustaría también comentar, que nuestras dietas para veterinarias, tanto el hipoalergénico con un 11% de grasa como el gastroenteric con un 13-14, pues serían dietas en estos casos en que tenemos duda o sospecha de pancreatitis. Nada más y nos vemos el mes que viene con un tema de gatos, no, el mes que viene del Hospital Veterinario de Puchol, que nos va a hablar del próximo tema. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Vale. Gracias.